Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Según la prensa árabe, Israel ha bombardeado objetivos iraníes en Irak. El gobierno israelí aprueba un plan para la construcción de 700 viviendas para palestinos en los territorios en disputa. El primer ministro palestino califica de estúpida la gestión de Trump en la zona ante la Internacional Socialista reunida en Ramallah. La aplicación española AlertCops recoge con éxito denuncias ciudadanas sobre yihadismo y otros asuntos policiales. Estos son los de hoy, los asuntos de estas noticias que comentaremos ahora. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. El ejército de Israel habría llevado a cabo bombardeos en los últimos días contra objetivos de Irán en Irak. Entre los objetivos bombardeados figuraría la base aérea Ashraf, en la que estarían desplegados asesores iraníes y misiles balísticos enviados por las autoridades de Teherán. La base, usada anteriormente por un grupo opositor iraní considerado como terrorista por parte de Teherán, se encuentra a unos 80 kilómetros de la frontera iraní. Las informaciones han sido publicadas menos de una semana después de un bombardeo achacado a Israel en el sur de Siria, en el que habrían muerto al menos 9 miembros de milicias leales a los iraníes. Bueno, ya sabemos que estos ataques que se suelen atribuir a la aviación israelí, tanto en el Líbano como en Siria, pues últimamente también los está confirmando Israel, pero en principio dan la callada por respuesta. Lo que pasa es que este es un paso más, porque lo que hasta ahora no había sido habitual, por decirlo de una manera, es que Israel atacara a los objetivos iraníes, no solamente en el Líbano, cuando Hezbollah recibe el cargamento, o en Siria cuando están descargando para entregárselo, sino ya en Irak, que es el país que está justamente entre medias de Siria e Irán, y que tras los larguísimos años de guerra que mantienen desde la invasión de Estados Unidos en el año 2004, creo que fue, y con gobiernos débiles y que en realidad son títeres de los asuntos dirigidos desde Teherán, pues en Irak se ha establecido una serie de milicias pro-iraníes, milicias chiitas, que están de alguna manera, aunque no tan cerca como en las provincias sureñas de Siria, de la frontera con Israel, sí que se acercan a Israel más que desde las bases de lanzamiento de misiles que pueda tener Irán en su propio territorio. Y alguna razón logística y de mucho peso en seguridad habrá tenido Israel para irse tan lejos a una misión tan delicada para atacar a las fuerzas pro-iraníes en territorio que ni siquiera es limítrofe con Israel. Estamos hablando de Irak, que no mantiene un límite con Israel. En el medio, como decimos, está Siria por un lado y Jordania también. ¿Desde dónde pudieron haber partido? Porque uno dice, bueno, y el espacio aéreo, no habrán atravesado el espacio aéreo sirio ni el espacio aéreo jordano porque no se lo hubieran permitido. Pero sí que hay una parte de Siria, que es el noreste del país, que aunque las fuerzas gubernamentales dicen que está liberado, se encuentra bajo control de las fuerzas de los grupos kurdos, con presencia y ayuda de norteamericanos. Ya sabéis que hace unos meses el presidente Trump dijo que iba a retirar esos 2.000 efectivos estadounidenses que están en la zona, pero finalmente no ha procedido a retirarlos, con lo cual es muy probable, diría yo, que la aviación israelí haya hecho una vuelta por el Mediterráneo, evitando las costas de Libia, sobre aguas internacionales también Siria, hasta llegar al norte del país y de lanzar a un ataque ya aprovisionados
desde el territorio de los kurdos en el norte de Siria contra estas bases en Irak. También hay que decir que son una de las primeras actuaciones atribuidas a los modelos F-35, que son los aviones más avanzados de los que dispone Estados Unidos y solamente algunos países aliados como Israel, que los ha recibido hace un par de años y los ha adaptado a sus propias necesidades y utilidades. Así que quizás, como decimos, se inicie un nuevo subcapítulo llevando la labor de prevención de ataques a Israel por parte de iraníes a un terreno bastante más lejano de Israel y bastante más cercano a Teherán. El Gabinete de Política y Seguridad israelí aprobó un plan impulsado por el primer ministro Benjamin Netanyahu que concederá 700 permisos de construcción de viviendas para los palestinos en el área de los territorios en disputa bajo control administrativo y militar israelí, junto con otras 6.000 autorizaciones para la edificación de apartamentos en los asentamientos vecinos. La medida fue aprobada por unanimidad tras extensas reuniones en vísperas de las elecciones previstas para el 17 de septiembre. Se trata de una medida poco popular entre el ala más dura de su electorado de derecha en plena campaña electoral. Es poco habitual que los palestinos reciban permisos para construir en la zona, al contrario de lo que sucede en la que está bajo el control administrativo y policial palestino y en la de control conjunto. Incluso el ministro de Transporte de la Unión de Partidos de Derecha, un halcón de línea dura, votó a favor del plan. Esta decisión se toma pocos días antes de la visita a Israel y a otros países de la región de una delegación estadounidense encabezada por Jared Kushner, el alto asesor de la Casa Blanca, para promover el plan de paz de la administración Trump. Sí, bueno, entre otras cosas se dice que Jared Kushner está a punto de organizar un encuentro, un congreso o una reunión política para negociaciones de paz entre países árabes e Israel. Posiblemente se reedite el problema que tuvieron con la cumbre de Bahrein, que los palestinos van a decir que ni siquiera van a acudir a ella, pero esta es una reunión que ya no habla de aportes económicos, sino que va a las decisiones políticas. La noticia, la verdad que es un poco llamativa, pero hay que ponerla en contexto. Porque uno dice, bueno, 700 viviendas para los palestinos en comparación a 6.000 viviendas que se le dan a los judíos, tampoco es para tirar cohetes. Pero estamos hablando de una zona, los oyentes tienen que saber que, digamos, los territorios en disputa en la margen occidental del Jordán, lo que los palestinos llaman Cisjordania y los israelíes o judíos llaman Judea y Samaria, en esa zona está dividida, según los acuerdos de Oslo de 1993, en 3 áreas, A, B y C. El área A está totalmente controlada y dirigida y administrada por los palestinos. Y ahí no pueden entrar los israelíes. Es lo que conocemos como la zona de la autoridad palestina. Luego está el área C, que es la zona, digamos, oriental de Jerusalén, Ma'ale Adumim, etcétera, una zona con una notoria mayoría de pobladores judíos, muy cercana a la frontera, digamos, anterior al 67, y que es donde se van a construir estas viviendas. Y luego hay una zona B que es, digamos, de administración conjunta de las autoridades militares israelíes y las autoridades palestinas. Siempre se han dado permisos y se han construido viviendas para los palestinos en la zona A, que está administrada por ellos mismos, e incluso en la zona B, donde comparten administración con los israelíes o con los judíos. Pero en la zona C, que está, digamos, bajo control total del gobierno de Israel, es como si dijéramos los barrios orientales del propio Jerusalén, pues es una novedad que se den permisos de construcción de una manera tan amplia en comparación.
porque hasta ahora lo que se permitían eran permisos muy individualizados, una familia que había crecido mucho y que tenía que ampliar, etcétera, etcétera, pero que se daban con cuentagotas. El hecho de que se voten 700 viviendas nuevas es un hecho llamativo, y lo más llamativo que lo haga este gobierno que está en funciones y con el apoyo de los grupos de derecha, que son los que sostienen a este gobierno en funciones, que en sus bases ideológicas está justamente el no ceder en estos territorios, como decimos, tan cercanos, por ejemplo, a Jerusalén o a Male Adumim, a ciudades con mayoría judía y con una gran presencia de judíos ortodoxos, a los que los de partidos de esta tendencia defienden mucho, con lo cual habría que interpretar esta decisión también como un gesto de cara a una posible reunión o congreso, que es lo que anunciábamos, que Jared Kushner viene a promocionar entre los países árabes para encontrar una salida política al tema, el conflicto israelo-palestino. Ya se han hablado de temas económicos y es la hora de abordar los temas políticos, porque ya ni siquiera Trump puede esperar a que en Israel se dilucide la situación exactamente en el gobierno. Las elecciones están llamadas para el 17 de septiembre y luego habrá negociaciones para ver si se puede armar o no gobierno. En eso estamos en unos momentos en que israelíes y españoles somos muy hermanos y estamos faltos de un gobierno claro y con gobiernos en funciones y muchas idas y venidas y rumores y especulaciones sobre fuerzas políticas. En su discurso ante la conferencia de la Internacional Socialista celebrada en Ramallah, el primer ministro palestino, Mohammad Estallé, describió al gobierno de Trump como estúpido por su trato hacia los palestinos y lo acusó de intentar extorsionar al pueblo palestino a través de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y cortar los recursos económicos de la autoridad palestina. Estallé argumentó también que Benjamin Netanyahu no es un verdadero socio para la paz y explicó que Israel solo tiene dos opciones: una solución de dos estados o la muerte demográfica, ya que por primera vez desde 1967 los palestinos superan en número a los judíos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, unas cifras que no son aceptadas por importantes expertos de demografía en la región, como el profesor Sergio de la Pérgola, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que estima que sigue habiendo mayoría judía en esa zona. El secretario general de la Internacional Socialista agregó que las recientes decisiones del gobierno estadounidense respecto al Medio Oriente se distancian del consenso internacional y la legitimidad. Sí, bueno, varios comentarios. Ya ayer hablamos de que se vetó la entrada del representante del PSOE a esta internacional socialista, y tenemos que decir que hoy no he podido encontrar ninguna pista más del misterio que planteaba ayer, que la persona destinada no solamente que no es una figura política conocida, sino que tampoco desde el punto de vista técnico no se sabe muy bien qué hace él como delegado de España y por qué no lo dejaron entrar. Tampoco la autoridad palestina puso el grito en el cielo porque no entrara a esta reunión. Segunda duda que se plantea es ¿qué hace, perdón por la contundencia de la afirmación, pero qué pinta la Internacional Socialista en un sitio regido por la autoridad palestina, que entre otras cosas no celebra elecciones desde hace decenios, hace más de una decena de años, que el actual líder lo heredó porque se murió Arafat y él era el segundo de a bordo y se quedó en que se iban a convocar elecciones, nunca se ha hecho, o sea, están en una zona de un gobierno de un Estado que no existe como tal, que no es un Estado independiente, regido por un régimen que no está electo democráticamente y que tampoco, que yo sepa, tiene ninguna vinculación
con el socialismo. Es decir, llamar socialista a alguien como Mahmoud Abbas, que invoca a los mártires que se sacrifican a fin de matar judíos, o que recuperarán Jerusalén a sangre y fuego, y estas declaraciones tan en línea de, más bien, de yihadistas y de gente que sustenta su ideología en la religión, me parece llamativa. Pero bueno, digamos que la Internacional Socialista ha decidido que era un buen gesto apoyar y hacerlo en Ramallah. Pues vienen a recibirle, por supuesto, los anfitriones, aparte de que habrá habido algún discurso o no del presidente Mahmoud Abbas, existe allí un primer ministro que es el que dirige el gabinete de ministros y el que gestiona el día a día de la autoridad palestina. Se llama Mohammad Shtayyeh. Bueno, Mohammad Shtayyeh no tiene pelos en la lengua para calificar al gobierno de Trump, no ya de agresivo, de poco fiable o de las tantas cosas que se dicen de Trump, sino directamente de calificarlo de estúpido. Dice, el gobierno de Trump es estúpido por su trato hacia los palestinos. Es decir, que, por ejemplo, alguien que haga lo contrario de Trump sería muy listo, ¿no? O sea, eso es la definición de lo que es la sabiduría. Alguien que apoya a los palestinos, y el que no apoya a los palestinos, pues es un estúpido. Y dice, acusó de intentar extorsionar al pueblo palestino a través de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Y cómo los extorsiona así? Porque yo no entiendo qué es lo que pidió a cambio de el reconocimiento de Jerusalén. Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel, pero no es Trump. Trump lo que hace es poner en acción una decisión del Congreso de los Estados Unidos que estaba tomada hacía más de 20 años y que ningún presidente americano se atrevió a llevarla a cabo. Eso es lo que hizo, o sea que no es el gobierno de Trump, sino en todo caso el gobierno o el Congreso de los Estados Unidos, que son los estúpidos que extorsionan a los palestinos y que les recortan los recursos económicos. Vamos a ver, los recursos económicos de la autoridad palestina que Trump o esta administración ha decidido poner en duda o en solfa son: uno de ellos, los fondos de Naciones Unidas de la UNRWA, que por casualidad esta misma semana hemos visto como la propia Suiza y los propios empleados de la UNRWA han denunciado que eran un saco sin fondo de corrupción que se utilizaba para el beneficio personal de algunas personas en Occidente y por otro lado para incitar al odio entre la población palestina a través de los libros y los manuales de estudio. Bueno, para completar esta sarta de tonterías, porque si el primer ministro llama estupidez a lo que hacen los americanos, pues yo creo que estamos en condiciones de decir que lo que dice el primer ministro palestino es una tontería. Entre otras cosas, dice que Israel solo tiene dos opciones, ¿vale? O sea, Israel está ya se mantiene 70 años pese a las casi innumerables guerras que han mantenido con ejércitos muy superiores, ataques de terrorismo de países cercanos, lejanos, etcétera, pero para Shtayyeh, Israel está como arrinconado y solamente tiene dos opciones: o una solución de dos estados o la muerte demográfica, que eso es como una maldición de Tutankamón. ¿Qué es la muerte demográfica? Él dice que ya esto está pasando, que hay, si juntamos lo que es Israel con los territorios en disputa, está diciendo que hay hoy en día más palestinos que israelíes, es decir, que hay más árabes que judíos.
cosa que no es verdad. Pero también es cierto, hay una parte que es cierta, que hay una tendencia y que, digamos, las diferencias no son muy grandes. Y esto ha preocupado a Israel desde hace mucho, con lo cual, para Israel, el llegar a una solución al problema, el conflicto con los árabes, es un imperativo demográfico también, y económico y social y todo lo que tú quieras, porque no quieren convertirse en lo que muchos acusan de que es un estado apartheid en el cual unos ciudadanos tengan derechos y otros tengan menos derechos. Si Israel anexionara Gaza y Cisjordania, pues tendría muchos más millones de habitantes, pero también tendría muchos más millones de votantes palestinos, que seguramente harían perder todo el carácter judío para el cual fue creado el Estado de Israel, incluso con ese nombre y esa decisión en noviembre de 1947 en la Asamblea de Naciones Unidas. Se fue la solución de 2 estados, uno judío, con estas palabras, y otro árabe. No se usó la palabra Palestina porque nadie utilizaba la palabra palestino, que se empezó a usar solamente hace unos 50, 60 años. Lo que quiero decir es que la solución de 2 estados ya estuvo en la mesa de los árabes en más de una ocasión. Fue en el año 37, la Comisión Peel de la Sociedad de Naciones no la aceptaron. En el 47, Naciones Unidas no la aceptó la Liga Árabe ni los palestinos. No la aceptaron en las negociaciones de Jartum posteriores a la guerra de los 6 días en el año 67. No las aceptaron en los encuentros de los acuerdos de Oslo, ni en los de Anápolis, ni en los de Camp David, y en definitiva se puede seguir hablando de solución de 2 estados, pero esto es una especie de mantra que en realidad lo que hace es ocultar una realidad que nadie quiere reconocer, que es que los judíos, los israelíes, están interesados en que haya un Estado palestino separado, pero los palestinos no están interesados en separarse en un Estado de Israel, sino que quieren que todo eso quede parte del llamado pueblo palestino, bien a través de 2 estados, uno se llama Palestina y otro que se llama Israel, pero con mayoría palestina, bien a través de un Estado unificado que sea Palestina y nada más. Así que me imagino que los invitados a la Internacional Socialista habrán prestado atención a las palabras de Mohamed Shtayyeh, pero también habrán leído algún libro, habrán vivido algunos años de conflicto y sabrán que las cosas no son como este señor quiere pintarlas. AlertCops es una aplicación que el gobierno español puso en funcionamiento hace unos años para denunciar sospechas e indicios sobre yihadismo, pero también otros delitos. En lo que va de 2019 ya se han abierto 4 investigaciones formales sobre personas y o células yihadistas a partir de los avisos de los usuarios de la aplicación, tras recibir en ese periodo 97 avisos, de los cuales el gobierno califica a 19 como comunicaciones de interés, 7 relacionadas con signos de radicalización, 6 de interés policial, 5 relacionadas con problemas de convivencia y 1 con centros educativos. Esta plataforma permite a cualquier ciudadano español o extranjero comunicar así a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre cualquier acto delictivo del que esté siendo víctima o testigo. Desde su puesta en marcha en 2014 han sido 992 las comunicaciones recibidas en el Centro de Coordinación de Información sobre la Radicalización. De ellas, 293 se han considerado de interés policial. Y solo en 2018 se han recibido 213 alertas por parte de los usuarios. Actualmente AlertCops cuenta con casi 900.000 descargas. Sí, es muy probable que usted no haya oído hablar de AlertCops, y es una pena, porque parece que la cosa funciona. ¿Qué quiere decir que la cosa funciona? Evidentemente
no cualquier denuncia de alguien que diga, pues en mi calle hay uno que tiene pinta de ser terrorista. Con eso no vamos a ninguna parte. Pero sí que por lo menos sabemos que una proporción importante de estas 992 denuncias o comunicaciones recibidas desde que se puso en marcha, 293, es decir, la tercera parte son de interés policial. Eso no quiere decir que todas ellas sean delitos y que puedan ser demostrables, pero sí que en la tercera parte de esas comunicaciones hay indicios suficientes para seguir investigando. La misma proporción se puede ver en lo que va de 2019. Hubo 97 comunicaciones, de los cuales 19, es decir, bueno, un poco menos de la tercera parte, en este caso fue casi la cuarta parte o quinta parte, son de interés policial, y de ellos, de estos 19, ya hay una proporción importante que es otra cuarta parte, que son investigaciones formales. Es decir, vamos a los números, aunque estemos hablando que solamente 4 de cada 100 denuncias lleguen a hacer una investigación formal y puedan ser indicativos de un delito importante que generalmente está relacionado con la radicalización, aunque no solamente, pues es un avance importante, es un 4% más que la policía puede detectar de delitos que se están cometiendo, especialmente cuando no estamos hablando de delitos menores de, ya sabemos, por ejemplo, el fenómeno de los carteristas en el metro. Bueno, las denuncias son infinitas, incluso ahora se está tratando de bloquear a los comandos extrapoliciales que están denunciando y colgando las fotos de los ladrones en las redes. No estamos hablando de eso, que es algo que no atenta contra la integridad física de las personas, pero sí que, como se dice, joroba bastante que alguien te robe la cartera, ¿no? O el móvil en el metro. Pues imagínense si alguien llega a ponerte en la pista de alguien que está tramando un asesinato masivo, un acto terrorista como el que tuvo lugar, recordemos, hace solo 2 años. Lo veíamos en Barcelona, en Cambrils, en las Ramblas, estos asesinatos que tuvieron el efecto que tuvieron gracias a la suerte, entre comillas, de que explotó el chalet donde tenían almacenadas muchas más bombas y que podían haber hecho explotar y matar a mucha más gente en la zona de Barcelona. Eso con un grado de seguridad casi el máximo, con el grado 4 de 5, que mantiene las fuerzas de seguridad de España desde el año 2015. O sea que hay que estar alertas, y yo invito a la gente a que de tantas, a veces uno tiene el móvil lleno de apps que parecen muy bonitas, muy divertidas, a veces son peligrosas, como lo que se advierte sobre el famoso Face Apps, esta foto que te hace envejecer. Son muy divertidas, pasárselo bien, pero para pasárselo bien hay que sobrevivir y ayudar a que los demás, incluso tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, también sobrevivan. Y tenemos a gente que desgraciadamente en este mundo, en este país, en tu ciudad, en tu calle, está intentando de que ni tú, ni tus amigos, ni tu familia sobrevivan. Así que recuerden, Alert Cops, Alert como de alerta, pero sin la A, y Cops, C-O-P-S, como los famosos policías de las series americanas. Alert Cops. Ya tienen 900.000 descargas y no vendría nada mal que sumaran algunos millones más antes de que acabase este 2019. Cerramos así esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad de hoy. Volvemos ahora con Raquel en la Agenda Cultural.
Comenzamos la agenda cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y lo hacemos desgraciadamente con otro fallecimiento que traemos aquí a Radio Sefarad. Bueno, tenemos que lamentar eso que nos ha dejado el famoso y prolífico poeta israelí Tuvia Ruefner. Él falleció hace pocos días en su casa del kibutz Merhavia. Él nació como Kurt Erik en 1924 en Bratislava, en Checoslovaquia. Creció en una familia judía de habla alemana y en 1941, a la edad de 17 años, emigró a la Palestina del mandato británico con el movimiento juvenil sionista Hashomer Hatzair. Dejó atrás a sus padres y a su única hermana que murieron en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Él escribió poemas en hebreo y en alemán, también tradujo y editó otras obras, fue profesor, fue maestro, dio conferencias y además era también un conocido fotógrafo. Fue galardonado con todos los grandes premios literarios de Israel, incluidos el Premio Jerusalén y el Premio de Literatura del Primer Ministro, en este caso en 2 ocasiones. En 2008 fue galardonado con el codiciado Premio Israelí de Poesía. Ruefner ha ganado varios premios también en Europa, incluyendo el premio Ana Frank y el premio de la Fundación Adenauer. Pues nada, nos despedimos de él aquí en Radio Sefarad y seguro que tienen contenidos relacionados con él. Búsquenlo en nuestro buscador de la esquina superior derecha y nada, que descanse en paz. Continuamos con la agenda, Raquel. Cambiamos radicalmente de tema porque hay una exposición, una muestra muy interesante en el Parque Espacial Lego, que se exhibe en el Centro de Convenciones de Tel Aviv. Bueno, pues allí se está presentando una réplica de la nave espacial israelí Bereshit, creada por el artista Yuval Dorin y hecha íntegramente con piezas de Lego. Mira, es buenísima. Sí. Y bueno, la estructura imita el módulo de aterrizaje lunar de Space IL, lanzado al espacio a principios de este año. Como recordarán, el artista ha usado 100.000 ladrillos de piezas de Lego para hacer la obra, que pesa cerca de 400 libras, que ahora mismo no sé cuántos kilos son. Pues yo tampoco lo tengo muy claro, pero seguro que pesa más que un perrete. La exposición del Parque Espacial, realizada en conjunto entre Lego, la industria aeroespacial de Israel y la organización que puso en órbita esta nave Bereshit, se ha inaugurado el pasado 26 de julio y presenta modelos de Lego de gran tamaño asociados con el mundo del espacio y la ciencia. Los niños también tendrán la oportunidad de construir sus propias estructuras de Lego. Bueno, pues nada, una gran oportunidad para construir y para imaginar con ese juego tan chulo que son los Lego. Cerramos la agenda ahora. Cerramos la agenda y si les hablábamos de la luna, ahora les hablamos de una gran estrella que ha llegado a Israel. Jennifer López, ya nos lo contaba nuestra corresponsal Yael Macías. Ella va a protagonizar un concierto, el primero que ofrece en Israel. Es un concierto que comenzará este jueves a las 20:45 en el Parque Ayarcón y bueno, ha llegado a lo grande, a Tel Aviv, aterrizado en el Ben Gurion y se la ha podido fotografiar con su pareja y con sus mellizos o gemelos, no me acuerdo qué son, sus hijos de 11 años. Estuvo, no venía muy sencilla vestida, la verdad. Aparece esto en las noticias de los lunes, pero es que es una notición que esté. A ti que te gusta Jennifer López, que esté. El cotilleo famosil. Les voy a contar qué llevaba la cantante. Salió del avión con una blusa corta estampada de leopardo y un par de polainas a juego con gafas de sol de gran tamaño que cubrían su rostro. Jenny Low, o como hubiera dicho nuestra añorada Sara Montiel, Jenny Finn, porque iba a hacer de Sara Montiel, Jennifer López. Entonces ella decía, le preguntaban y decía, ay, estoy encantada de que lo haga Jenny Finn. Bueno, pues Jenny Finn está en Israel ofreciendo este concierto que forma parte de su gira mundial It's My Party. Es uno de los 5 shows en vivo que tendrán lugar fuera de Norteamérica. Así que nada, a los que vayan al concierto, que lo disfruten muchísimo y a Jenny Finn, que le encanta Israel.
Muy bien, pues nada, así cerramos esta agenda cultural y estas noticias de Radio Sefarad. Les esperamos mañana en nuestra página web www.radiosefarad.com.